servicio de mitad de semana de los miércoles, y los amigos y hermanos que nos siguen a través de la página de Ricky Rosado. También está la página de la iglesia nuestra, ¿verdad? De Fe y Gracia, que puede ver más programación nuestra. Estamos ya en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Ya vimos el juicio de los sacerdotes y el comienzo del juicio de Pilato a Jesús. Hoy vamos a entrar en unas profundidades mayores sobre este juicio. Y desde la visión y la óptica de Juan, porque recuerde que más adelante vamos a seguir estos estudios de los miércoles, pero vamos a estudiar el libro de Mateo, y ahí vamos a ver otra perspectiva de muchas de las escenas que se repiten, pero Juan es un evangelio más universal. Los otros evangelios son más evangelios sinópticos, ¿verdad? Y se parecen en muchas de las historias. Y entonces, este capítulo 19 dice aquí, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Porque acuérdense que Pilato está en los versos anteriores tratando de entender la situación, porque ellos quieren que le suelte a Barrabás. Y que de hecho eso fue lo que pidieron, suelten a Barrabás y no a Jesucristo, cuando él no veía realmente que Jesús fuera un ladrón, un delincuente, un criminal, en términos, ¿verdad?, como Roma juzgaba las cosas. Tenían conflictos religiosos y él entendía que se podía resolver de otra manera. Por eso es que lo va a azotar con la pretexto de, mira, te lo azoté, ya por eso es suficiente, vamos a soltarlo. Y entonces, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. El azotamiento es una mofa, hubo una mofa, una burla, era tratar de avergonzarlo, a ver si con eso él satisfacía a los líderes religiosos y a los judíos que estaban reclamando, ¿verdad?, el ajusticiamiento, podríamos llamarle, del Mesías, de Jesús. Entonces se indica que el azotamiento ocurrió después de haber sido decretada la crucifixión, porque ellos estaban reclamando crucifixión, porque los judíos en sí no crucificaban, pero sí los romanos era la muerte capital. Pero eso es lo que ellos perseguían, porque querían el escarnio completo, querían la burla, querían acabar y borrar la imagen de este profeta, de este Mesías, de este enviado de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, y todo lo que se había dicho, Jesús había enseñado, que el pueblo en multitudes lo estaba siguiendo. Entonces ellos querían borrar completamente esa escena de la vida de los judíos de aquel entonces, ¿verdad?, del Israel de aquel entonces. Y si seguimos aquí estudiando, el relato de Juan la coloca como un tercer intento de Pilato, ya fuese para cambiar la responsabilidad de la decisión o para tratar de liberar a Jesús. O sea que en el capítulo 18 final hemos visto las formas y maneras que Pilato trató de buscar para ver si podía salir de aquel problema y que Jesús no fuese crucificado. Y él, pues, como dicen, lo vamos a ver después en Mateo, Pilato se lavó las manos, ¿verdad? ¿Cómo él se podía lavar las manos en términos simbólicos, lo que significa salir del problema sin él ensuciarse, términos, ¿verdad?, de tener un cargo de responsabilidad moral o social o de conciencia, ¿verdad? Por lo tanto, cuando los judíos eligieron a Barrabás, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, ¿ves? Porque eso fue lo que ellos pidieron. Entonces ya él tenía un problema allí que se le estaba saliendo fuera de control en alguna manera. Por lo tanto, el azotamiento era en sí mismo una prueba sangrienta y terriblemente penosa. O sea, esta gente no era que le daban par de azotes. Esto era una cosa inhumana, una cosa fuera de una persona, ¿verdad?, con sentido humano, poder justificarla. Por lo tanto, la víctima era atada e inclinada hacia adelante en una columna baja, una especie de tronco, pero la persona quedaba inclinada y amarrada, o sea que la espalda quedaba bastante amplia. Y estaba amarrado para que no se pudiera zafar
y cada azote, el que lo iba a dar, pues tuviera mejor precisión. La víctima era atada, inclinada hacia abajo, a una columna baja y azotada con correas pesadas, los látigos pesados que tenían inclusive en diferentes áreas del látigo plomo o hueso, con unas pullitas en los plomos o los huesos, donde cuando eso se amarraba ahí a la carne y el soldado, que eran unos soldados especializados en eso, unos tipos fuertes, grandes, volvían a moverlo, se traía toda esa piel en pedazos. Por eso es que esos 39 azotes, la costumbre romana era 40 azotes menos uno, esos 39 azotes crearon unas franjas donde hubo una infección que se reconoce que se formaron unas líneas de llaga en unas heridas, ¿verdad? Por producto de la coagulación de la sangre y todo ese tipo de exposición, se fue infectando rápidamente y se cree que hay 39 enfermedades principales, ¿verdad? Todas las demás derivan de esas 39 enfermedades principales, por lo tanto Jesús recibió un azote por cada una de ellas, por eso Él llevó nuestras enfermedades, ¿verdad? Ahí está el concepto de cuando oramos sobre esa situación. El punto es que Él mismo estaba convencido, en el caso de Pilato, de la perfecta inocencia de Jesús. Lo vemos ahí en el capítulo 18 de Juan y el verso 38. Aunque sin embargo parecía por su acto decirle a los demandantes sacerdotes y oficiales que Jesús era merecedor de algún tipo de castigo, por eso es que hacen este castigo. Entonces los judíos habían ganado su partida, ¿verdad? Lo que sucedió enseguida fue un brutal juego de los soldados romanos. Los soldados entretejieron una corona de espinas. Y no te creas que era unas espinitas. ¿Te acuerdas que los otros días alguien nos trajo una aquí o nos las enseñó? Era una espina violenta, hermano. Y ataron algunas espinas en una corona y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Todo esto era para burlarse de él, para hacerlo avergonzar, ¿verdad? Era un vituperio. Probablemente el capote militar rojo como el usado por los oficiales romanos, habiendo dado a Jesús una apariencia tan burlesca y miserable como la perversa imaginación de ellos podía concebir. Se presentaron en forma reglamentaria como un ave y decían: salve rey de los judíos. Entonces le daban bofetadas, exhibiendo la endurecida crueldad tan típica de los soldados romanos antiguos de aquella época. O sea que estaban allí de una forma violenta, dándole azotes con la corona de espinas, empujándolo. Era todo un abuso que se estaba manifestando y Jesús estaba sufriendo eso. Ese era el sufrimiento emocional, el desprecio, más los golpes, ¿verdad? Y ya imagínense que comenzó la muerte y pasión ahí terrible del Señor. Le dieron bofetadas y le gritaban: salve rey de los judíos. Mientras seguía la burla, Pilato volvió a salir y anunció a los judíos: mirad, os los traigo afuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. ¿Sabe? Ya era la cuarta ocasión que trataba de buscar una solución al problema. En eso salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Y todo lo que está tratando Pilato es tratar de resolver la situación, ¿verdad? Pilato le dijo: he aquí el hombre. Y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, estoy en el verso 6, dieron voces diciendo: crucificarle, crucificarle. O sea que ellos siguieron con esa presión. Pilato está teniendo toda una situación allí adversa, ¿verdad? Toda esa presión política que se da en estos eventos por causa de la protesta, porque aunque Pilato representaba el gobierno romano, acuérdense que están viviendo con una serie de culturas allá adentro, son unas colonias, tienen un gobierno religioso
de la gente que él gobierna, que son los judíos, y los judíos podían dar queja al César o a Herodes acerca de Pilato. Y todo eso políticamente tiene ¿verdad?, su intriga y su impacto. Entonces, cuando con la expresión "he aquí el hombre", puede haber querido decir, vean a este pobre individuo, ¿verdad? Pilato pretendió llamar la atención a ver si le cogían pena, porque ahora se lo presenta ya casi desfigurado. Le habían dado golpes en la cara, bofetada, como dice, le habían dado ya 39 azotes, tenía la corona de espinas, o sea que ya los capilares estaban rotos, había sangre por todo el rostro, habían golpes, había hinchazón, habían ya formándose llagas, ya llevaba horas en eso, había un cansancio también. Por lo tanto, cuando lo vieron era para que le cogiera pena. Pero no pasó eso. Comenzaban, siguieron gritando que lo crucificaran. Pero ni aun la vista del inmaculado Jesús vestido ridículamente y llevando una corona de espinas sirvió para conmover a los principales sacerdotes y alguaciles. La guardia del templo, ¿verdad?, eran los alguaciles, hacia una disposición conciliatoria. No había manera de resolver el conflicto. Antes bien dieron voces, gritando desafortunadamente crucificarle, crucificarle. Seguían gritando y reclamando eso, ahí como lo estamos viendo. Estos hombres no quedarían satisfechos con nada menos que quitarle la vida a Jesús y hacerlo por la crucifixión. O sea, no solamente ellos quieren que Jesús muriera, desaparecerlo del mapa, ellos lo que querían era la muerte más horrenda que había en ese entonces, por causa de Roma que la establecía, que era una crucifixión. La respuesta de Pilato fue a la vez una burla para los judíos y una afirmación de que él creía en la inocencia de Jesús. ¿Sabe? Ya ellos se estaban dando cuenta que este tipo estaba a punto de buscar la forma de liberarle. Entonces, Pilato le dice, tomadle vosotros y crucificarle. Entonces, le echó la responsabilidad a los judíos. Es correcto, a los líderes religiosos. En un arranque de exasperación, él desafía a los judíos a sobrepasar sus poderes y a realizar la crucifixión por sus propias manos. Él sabía que ellos no podían hacerlo, pero estaba ya metido en esa situación difícil, en ese conflicto con él mismo, que les dijo algo que él sabía que no podían hacerlo, ¿verdad? Ellos no tenían esa autoridad. En otras palabras, le dijo, háganlo por sus propias manos, crucificarlo si os atrevéis. Por tercera vez Pilato declaró inocente a Jesús. Yo no hallo delito en él. Y lo expresó, y era la máxima autoridad. O sea que en términos de justicia ya lo había declarado inocente. Es como tú ir donde un juez, que el juez analice la cintila de evidencia, ¿verdad?, que están presentando en ese momento. Él diga, yo no veo causa aquí. No veo causa para juicio. Eso era lo que estaba pasando. Pero, con todo y eso, mire lo que pasó. Los judíos le contestan, nosotros no tenemos una ley. Perdón, nosotros tenemos una ley. Según nuestra ley debe morir. Pero la ley de los judíos era una ley religiosa. Porque no era la ley de Roma. La que prevalecía era ayer la ley de Roma, no la ley religiosa. La ley aludida era, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, y toda la congregación lo apedreará. Eso está en Levítico 24:16. Así se resolvían los problemas en ese tiempo de Moisés. Pero ahora en el tiempo de Roma no, porque la ley religiosa no era acatada por Roma, era la ley de Roma. Por tanto, su acusación, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, ese era el pliego acusatorio. ¿Cuál es el delito? Que se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y ese era el que no le encajaba a Pilato, porque Pilato dice, ¿por qué yo no veo esto? En nuestra ley de Roma esto no está.
Y no veo que eso sea algo tan grande para crucificar a un individuo por haber dicho semejante cosa, ¿verdad? Por tanto, se hizo a sí mismo hijo de Dios. Sin duda era inteligible para Pilato, no lo podía concebir, ¿verdad? Pues la expresión hijo divino era comprendida en diversas maneras en el mundo helenístico de la época. Mucha gente hablaba sobre eso y había muchas formas de pensar al respecto. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y se llenó de miedo porque el temor que le vino a Pilato era una confusión de pensamiento, hasta supersticiones tenía. Y usted tiene que analizar esto en la perspectiva del tiempo, no de nuestro tiempo ahora. Hay cosas que las podemos extrapolar y traerlas para dar unos ejemplos, pero tiene que conocer que Pilato era un tipo con sus supersticiones, con sus religiones, con sus cosas, pero también tenía una conciencia. Y el factor conciencia no lo podemos eliminar de la ecuación. Está ahí y hay que verlo, ¿verdad? En ese sentido. Por lo tanto, se llenó de temor, temió supersticiosamente y ahora Pilato ahora está preso por ese temor supersticioso que tan a menudo hace presa al escéptico, ¿verdad? En este caso, era posible que él hubiera menospreciado ignominiosamente a uno que en algún sentido había sido enviado por una deidad nacional. Y todos esos conflictos, todas esas cosas que van pasando por su mente. Ahora, impelido por el temor, no de los judíos, sino de una presencia incierta, Pilato entró otra vez en el preterio, mire cómo lo dice el Evangelio, y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Lo llevo en el pretorio, él podía estar más íntimo, porque los judíos no estaban entrando al pretorio, pues ya yo había explicado, como venía la Pascua, ellos no se querían contaminar. Esta gente tiene un montón de cosas religiosas, ¿verdad? Terribles. Su pregunta no implicaba el origen nacional o geográfico de Jesús, no era lo que implicaba, ¿verdad? Eso no es lo que estaba preguntando Pilato. Él sabía que Jesús era judío y de Galilea, mas Jesús no le dio respuesta. Jesús no le contestó, guardó silencio. Y créame que para un gobernante que le guarden silencio en medio de un juicio era una molestia bastante fuerte. En realidad, la dignidad de su silencio ante sus acusadores no necesitaba exposición. El silencio digno de Jesús irritó a Pilato. Pilato se molestó y por eso le dice ahí en el verso bíblico, en el texto, a mí no me hablas, o sea, tú no me estás respetando. Yo soy la autoridad frente a ti y tú no estás acatando las instrucciones. La indignación de Pilato fue tal que le estaba diciendo, a mí no me estás contestando, haciendo énfasis en a mí. Tú sabes, ahí se le salió el ego, la prepotencia de Pilato. O sea, que a mí tú no me vas a contestar. O sea, que tú no me estás haciendo caso. No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Entonces le estableció su autoridad. O te puedo crucificar o te puedo liberar. Mira, a ver, ponte para tu número, como decimos en buen puertorriqueño, ¿verdad? Para poner a Pilato en su lugar, respondió Jesús. Ahora Jesús va a poner a Pilato en su lugar. ¿Y por qué lo va a poner en su lugar? Porque Pilato dijo algo que es importante estudiarlo aquí hoy. Escúchame bien. Pilato le dijo, no sabe que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Ahora mira lo que Jesús le dijo. Ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Y eso es poderoso, hermano. Porque nadie tiene autoridad sobre ti cuando tú andas en la voluntad del Señor y bajo la unción del Espíritu Santo. Y en una encomienda divina, si no les dada de arriba. Por eso que las autoridades muchas veces, ellos van a manifestar, los gobiernos, ciertas cosas, y eso puede estar sometido
a que Dios lo permita o no. E inclusive, nosotros con la autoridad espiritual podemos cancelar lo que están haciendo. Porque la autoridad no les dada a ellos por su propia naturaleza, es porque Dios la está permitiendo. Es un misterio poderoso que está aquí en revelación. Por eso Jesús le dice, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba, si no te lo permitiera Dios. La palabra autoridad es exousia, que significa libertad o poder para actuar. E inclusive los gobiernos en muchos momentos, la libertad que tienen para actuar está sometida al poder de Dios. Por eso que decimos como el Antiguo Testamento dice que Dios es el que pone y quita reyes. Porque Él es el que le va a dar la autoridad en ciertos momentos, ¿verdad? Por lo tanto, la palabra autoridad, que ya definí que es eusocia, significa libertad o poder para actuar, o el derecho o la autoridad. El derecho de Pilato para ejercer autoridad era derivado, no inherente, o sea, era algo que se le permitía. El gobierno humano solo es válido como expresión de la voluntad divina. ¿Sabes? Dios le permitió a Pilato, pero no era porque Pilato tenía autoridad y poder, es porque Dios, en su voluntad permisible para que se cumpliera la Escritura, le abrió una brecha para eso. Porque Jesús estaba dispuesto a poner su vida por todos nosotros. En otras palabras, Jesús le dijo, esto depende de mí, no de ti. Porque yo soy el que pongo mi vida, o la tomo o la pongo. Yo lo estoy haciendo porque hay algo más poderoso, que es la transformación, ¿verdad? Y la gran renovación de todos nosotros. Si Cristo no hubiese hecho eso, estuviéramos nosotros todavía esclavizados, ¿verdad? En pecado. Ahora, Jesús introduce aquí una nueva figura en el cuadro. Mire el verso. Por tanto, el que a mí me ha entregado, mayor pecado tiene. Acto seguido le dice eso, tú sabes. No te creas que tú tienes toda la autoridad, ¿verdad? Porque ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Pero acto seguido Jesús dice, por tanto, el que a mí me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿De quién hablaba Jesús? Preguntémonos eso. Cuando dice, el que a mí me ha entregado, ha sido frecuentemente aplicada a Judas. Mucha gente pensaron que, como dicen, eso fue Judas el que lo entregó. Pero mire, no. Pero el hecho es que Jesús no fue entregado a Pilato por Judas. No, Judas se lo entregó allí al sumo sacerdote y a la policía, a los alguaciles, ¿verdad? Por lo tanto, quien lo hizo fue Caifás. Y aquellos a quienes representaba Caifás, que era el pueblo, que eran los fariseos, ¿verdad? En este momento. De modo que Caifás tenía el mayor pecado y la mayor comparación es entre él y Pilato. Este último usó mal un poder que le había sido delegado. Caifás usurpó un poder judicial que no le pertenecía. Acuérdense que Caifás no estaba para condenar y usurpó el poder, manipuló al mismo Pilato. Le metió la presión allí con el pueblo y creó el ambiente, ¿verdad?, de usurpación. El sumo sacerdote era doblemente culpable, tanto al emplear equivocadamente un poder espiritual más elevado. Él tenía autoridad espiritual que le había sido delegada por Dios como sumo sacerdote, pero la empleó en contra del Hijo de Dios. Wow, por eso él tenía doble pecado, doble culpa, ¿verdad? Pero también transgredió sus legítimos poderes de acción, porque también tiene una fuerza moral. Se ha dicho con acierto que cuanto más santo es el poder, más culpable es quien hace mal uso de él. O sea, el que tiene mayor revelación, el que tiene mayor conocimiento, el que tiene la unción, si lo usa mal, tiene mayor pecado, ¿verdad?
tiene mayor responsabilidad. Por eso no se le puede exigir a una oveja igual que a un pastor o a un líder, porque el conocimiento y la revelación que tiene es mayor. Entonces se espera más de él. Y eso es lo mismo que está pasando aquí con el sumo sacerdote. Pensando en absoluto de la inocencia de Jesús y lleno del temor supersticioso, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pilato seguía buscando la forma de cómo soltarle, de todo. Porque ahora estaba más impactado, ahora Jesús le había puesto una carga más fuerte todavía a Pilato en la forma que le habló. El lenguaje sugiere que Pilato hizo otros intentos no registrados para liberar a Jesús. Él siguió buscando la forma y la manera. Pero todos fueron en vanos. Pero los judíos, mire cómo dice el verso bíblico ahí, daban voces, gritando, diciendo, si a este suelta, no eres amigo de César. ¡Wow! Y César era el emperador. Y eso era un escrito moral que tenían los gobernantes de las colonias allí. Puede ser que esta haya sido una amenaza mayor para Pilato que lo que parece a simple vista. Amigo del emperador era un título oficial como canciller privado otorgado a personas distinguidas. ¿Sabe? A él le llamaban amigo del emperador. Y le dijo, ya rayos, te van a ir a acusarme a mí, que no soy amigo del emperador, que no soy amigo del César, ¿verdad? Se entiende que era esta amenaza personal a Pilato, implicando su futuro político. Los judíos fundaron su cargo de traición y sedición contra Jesús. Estaban buscando la forma de que el pueblo se levantara contra Jesús y ya tenían todo montado y todo el ambiente. Y dijo, si esto llega a los oídos de Herodes o a los oídos del César, me van a pedir cuenta y hay muchos testigos y hay mucho bullicio aquí, se está formando una anarquía y tiene sus implicaciones. Porque el César no quería que hubieran problemas en las provincias. Tú sabes, y todo esto le estaba causando ya a Pilato una presión política. Por eso las presiones políticas hacen que los políticos tomen decisiones desacertadas. Ellos saben lo que tienen que hacer, pero van en contra por presiones. Y el verdadero carácter del hombre se manifiesta en la manera como resuelve esos encuentros. Hay hombres que son tan verticales, tan moralmente correctos, tan conectados con Dios, que no le importa la presión. Dicen, esto es lo que le agrada a Dios, esto es lo que yo voy a hacer. Pero la mayoría de los políticos no trabajan así, trabajan por los votos, por la imagen, por lo que se digan de ellos, por las noticias, las presiones. Entonces, hacen locuras, cometen injusticia o van en contra de los valores de la misma Constitución y los valores cristianos, en el caso nuestro que somos un pueblo cristiano, ¿verdad? Y lo hacen por cuestiones políticas, ¿verdad? Y entonces, nosotros vemos aquí que ese verdadero carácter de Pilato se manifestó. Entonces llevó fuera a Jesús, como dice ahí el verso bíblico, y se sentó en el tribunal, el alto foro, ¿verdad? En el lugar llamado el enlosado, en hebreo Gabata. ¿Cómo? No, en hebreo se llama Gabata. ¿Cómo dice tu escritura? Esta dice, y en hebreo Gólgota. Ah, no, pues esta versión, pues, pero básicamente, sí. Indudablemente el sentido es que Pilato puso a Jesús ante el tribunal y no que él mismo se sentara para declarar el juicio final en presencia de la multitud. Esta interpretación concede a la escena mayor dramatismo y es la única en la que encajan las palabras, he aquí vuestro rey. Dramáticamente nos muestra a los judíos rechazando a su rey. Pilato hace un intento final de hacer que el caso sea arrojado de la corte, pero Juan no está pensando en el ridículo, sino en la inconsciente profecía. Es Jesús quien realmente es rey y juez. Entonces, por eso dice que se sentó. Era la preparación para la Pascua y como a la hora sexta, vamos a explicar un poquito sobre eso,
porque Jesús fue crucificado a la hora tercera, que es las 9 de la mañana, usando el tiempo judío, el horario judío. Pero aquí Juan está usando la hora civil romana, que comienza a la medianoche. Por lo tanto, pocos sabían los sumos sacerdotes que a la hora sexta, que era las 6 de la mañana, o sea que toda la madrugada estuvieron en este juicio. Según estaban trabajando con el horario romano. Y aunque dice la hora sexta, está usando la hora sexta no de los judíos, sino la hora sexta del formato romano, el horario civil romano. Por lo tanto, Pilato dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pilato, inconsciente y sin embargo oficialmente, declaró a Jesús como lo es: Rey de reyes y Señor de señores. O sea que todas las profecías se fueron cumpliendo ahí. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, Él es el Señor y juez. Todo estuvo ahí como se declaró en las profecías, ¿verdad? Nuevamente los judíos gritaron, y esto causó una tormenta de gritos, bien con mucha euforia: «¡Fuera, fuera, crucificarle!». O sea, ellos seguían insistentemente, a lo que Pilato respondió: «¿A vuestro rey has de crucificar?». Echándole leña al fuego, en otras palabras. Con gran sutileza Pilato había maniobrado a los judíos para ponerlos en una posición en la que ellos no solo pronunciaran juicio sobre Jesús, sino sobre ellos mismos. Los fue llevando para que ellos fueran los que lo gritaran, quedara escrito allí, y que la sangre inocente cayera sobre ellos mismos, en una manera de maldición. Y por eso es que después vemos el Evangelio que Pilato se lava las manos, porque le está diciendo: ellos fueron los que lo mataron. Ellos fueron, no hubo forma, yo traté. Cuando los principales sacerdotes, Anás y Caifás, respondieron: «No tenemos más rey que César». ¡Wow! No tenemos más. Mire, los religiosos, el sumo sacerdote, los dos, cuando iba en contra de su propia fe, de su propia religión judía, ellos negaron la soberanía de Dios y abdicaron su derecho a ser su pueblo escogido. Cuando para el judío el único rey era Jehová, Dios de los ejércitos, el rey de los escuadrones de Israel. Israel había cometido su apostasía final rechazando la antigua concesión teocrática, Salmo 74:12, 84:3, 95:3, de que Dios solo es Rey de Israel y no hay más. Ellos claudicaron, abdicaron. Por lo tanto, no hay registro de que Pilato pronunciara una sentencia de muerte formal. No lo hay. Sin embargo, pues se puede concebir que en ese tribunal él dejó que los judíos pronunciaran la sentencia. Cuando le dijo: «A vuestro rey has de crucificar», entonces le entregó para que hicieran como ellos entendieran. Bajo la autoridad romana, sí, pero bajo ese concepto. Todavía nos queda algo más que ver, nos quedamos ya hasta el verso 16. Semana que viene vamos a continuar del 17 al 22 para ver todo lo que ocurrió de ahí en adelante. Pero fueron los judíos los que crucificaron a Jesús utilizando el formato de las leyes romanas. Pero fueron ellos los que lo llevaron. Lamentablemente, esa es la posición política del asunto, religiosa del asunto. Pero la parte divina de este asunto es que Él se entregó por todos nosotros. El inocente, para cargar el pecado de la humanidad. En el mundo espiritual, derrotando a Satanás, derrotando todos los preceptos, ¿verdad? Y todo aquello, clavando y exhibiendo en la cruz
todos nuestros pecados y con su sangre nos perdonó y nos limpió. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Que damos gracias al Señor, vamos a dejarlo hasta ahí, seguimos la semana próxima estudiando esa otra parte y vamos a profundizar ahora en la muerte de cruz, ¿verdad? Y todos esos detalles y todo lo que significa eso. Que yo bendigo a los que han estado con nosotros, declaro paz de Dios, declaro que esta palabra se forme en ti, que esto sirve para que entendamos cómo opera el mundo y sus injusticias, pero cómo la gracia y la misericordia de Dios nos cubre y nos perdona el Señor y nos restaura. Gracias por el sacrificio de Jesús y el perdón de nuestros pecados. Recíbelo en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros aquí, los de Fe y Gracia y la gente que nos sigue y simpatiza con el Evangelio, aprendemos a dar para el Señor y ofrendamos. Usted lo puede hacer a través de la ATH móvil, entrando bajo esa aplicación CFC, Fe y Gracia. CFC, Fe y Gracia. También lo puede hacer en nuestra página de la Iglesia Fe y Gracia, hasta por PayPal hay diferentes formas de hacerlo. Ahí están las instrucciones. Es que yo declaro que tú eres bendecido con toda bendición. Recuerda que estamos el domingo desde las 10 de la mañana aquí en la 167 en Bayamón, en la Iglesia Fe y Gracia. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Paz y gozo.